Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Calderón y en el octavo curso de Educación en Diabetes, creando unidades básicas, voy a tocar el tema educación al paciente en el cuidado del pie diabético. Estos son mis conflictos de interés y esta es nuestra agenda. Vamos a evaluar el acceso a la salud, el riesgo del pie diabético, los mensajes para el paciente, para su educación, el cuidado y las principales conclusiones. Empecemos. El acceso a los sistemas de salud es el grado con el cual los individuos y los grupos de individuos tienen la capacidad de obtener los cuidados que requieren por parte de los servicios de atención médica. Es decir, si una persona o un grupo de personas tienen una enfermedad, por ejemplo, el pie diabético, ¿cuál es la capacidad que tienen estas personas para que puedan recibir la atención médica adecuada en el tiempo adecuado? Muchas veces tenemos casos de pacientes con pie diabético que llegan a la consulta después de 15, 30, 60 días, ¿no? El acceso a los sistemas de salud tiene que ver con la disponibilidad de los servicios médicos, con las camas hospitalarias, con el equipamiento, etcétera. Muchas personas con pie diabético, por ejemplo, sobre todo en provincia, no disponen de servicios médicos, no hay camas, no hay equipamiento. Y tiene que ver también con la capacidad de los servicios para que estos puedan ser utilizados con el propósito de otorgar una atención médica equitativa. Por ejemplo, en muchos hospitales del Ministerio de Salud no todos tienen la capacidad resolutiva para manejar pie diabético. No. Entonces, de ahí viene que las referencias se demoran. El centro donde voy a referir no tiene unidad de pie diabético, entonces no hay no hay una capacidad resolutiva salvo que venga el traumatólogo y proponga la amputación, ¿no? Incluso hay muchos centros donde esperan que el paciente, al no tener una respuesta adecuada, la única, la única capacidad de respuesta que hay es la amputación. También hay barreras personales en las cuales los pacientes tienen neuropatía y no perciben la necesidad, no perciben que están en peligro de una amputación y por ende su expectativa de un tratamiento adecuado no es la más adecuada, ¿no? Por ejemplo, si tienen una lesión, están percibiendo que no necesitan ir al médico y empiezan a utilizar medicina alterna, ¿no? Hay barreras económicas. Muchas veces el hecho de ir al hospital involucra un presupuesto adecuado, un presupuesto que excede, digamos, las necesidades de los pacientes, ¿no? Los servicios, si bien es cierto, son públicos, requieren costo extra. Por ejemplo, el tiempo de quién va a llevar al paciente al establecimiento, ¿no? En el caso del pie diabético, siempre va a requerir una segunda persona. Y esa segunda persona puede que trabaje, puede que no tenga dinero, etcétera. Hay también barreras de organización. Hay altos tiempos de espera por sobredemanda o una utilización no eficiente de los recursos. Hay barreras sociales y culturales. El paciente no tiene la costumbre del autocuidado y tampoco tiene la costumbre de que pueda acudir a un establecimiento de salud, ¿no? En segundo lugar, tenemos que evaluar, siempre los pacientes tienen que evaluar su riesgo, ¿no? Por ejemplo, pueden evaluar si es que hay o no neuropatía diabética, tienen que evaluar si es que los pacientes hay dolor. Muchas veces el dolor puede ser también una parestesia, quemazón, ardor, una punzada. Pueden los pacientes tener entumecimiento, calambres, hormigueos. Puede haber alteraciones en el arco plantar. Puede haber alteraciones en los pies, como juanetes, deformidades. Y también
En el examen físico lo que tenemos que hacer es determinar si hay alteraciones en la sensibilidad superficial, en la sensibilidad profunda. Tenemos que buscar en los pacientes si hay entumecimiento, quemazón, dolor al caminar, síntomas que mejoran el movimiento, úlcera previa, edema, si hay alteraciones en la temperatura del pie, preguntar si es que no tengo monofilamento y diapasón, puedo usar sencillamente el DIN-4 que pregunta si hay dolor o no hay dolor de siguientes características, como quemazón, sensación de frío doloroso, descarga eléctrica, y Nesines marca, si es que se asocia el dolor a uno más de los siguientes síntomas como hormigueo, sensación de picazón de alfileres, aguja, entumecimiento, picazón o comezón. En el área del dolor se debe hacer un examen físico y se debe mostrar una de las siguientes características como hipoestesia al tacto, hipoestesia a los pinchazos. Y lo último, si en la zona del dolor, el dolor puede ser causado o incrementado por el cepillado o el toque de algodón. Si tiene 4 o más puntos, eso significa que tiene neuropatía con una sensibilidad del 8. El otro punto es que se tiene que evaluar los pulsos, se tiene que chequear cómo está la circulación, se tiene que buscar zonas de presión, ¿no? A veces los pacientes pueden ser identificados con zonas de alta presión, dedos superpuestos, dedos en garra, dedos en martillo, y obviamente identificar lo más pronto posible una úlcera, ¿no? Tenemos que identificar si hay pacientes que tienen una amputación menor, este, dedo, 2 dedos, si una amputación transmetatarsiana, ¿no? Exponiendo a mayor riesgo, una amputación infracondilia, luego también una amputación supracondilia, ¿no? Y lo más importante es qué mensajes le vamos a dar al paciente para el autocuidado de sus pies. Primero, el paciente tiene que examinar sus pies atentamente todos los días. Puede usar de ser de manera directa o utilizando un espejo. Segundo, tiene que lavar sus pies todos los días en agua tibia, nunca con agua caliente, porque los pacientes pueden tener neuropatía y sufrir quemaduras. En tercer lugar, secarse bien los pies, sobre todo entre los dedos. Lo cuarto es aplicar una crema en los pies, nunca entre los dedos, a fin de mantenerlos suaves y limpios. A continuación, tenemos que recomendar que el corte de las uñas sea de forma recta, que se utilice un calzado cómodo, que se ajuste bien a los pies, nunca usar zapatos de plástico tipo cloro. Revisar todos los días si hay alguna piedra, cualquier objeto dentro de los zapatos. Y durante el invierno tener zapatos que, que mantengan los pies calientes y secos. Una recomendación importante es que nunca los pacientes deben caminar descalzos y nunca deben acercar sus pies a objetos calientes, como por ejemplo calefactores, bolsas de agua caliente, porque puede provocar quemado. Y otro consejo para el paciente es que debe ser un calzado adecuado, donde la horma del zapato le permita el movimiento de los dedos del pie, que sea activo, que se puedan separar, corte bien el arco del pie, que el talón encaje sin deslizarse y que también las medias encajen, no aprieten, ¿no? También los pacientes tienen que tener un kit de limpieza, de cuidado, que tenga una toalla, un jabón, gasa limpia, cremas humectantes o vaselina líquida y curitas, si escribieron. Entonces, si resumimos los consejos, es que tenga una limpieza, tenga cremas humectantes, se examine el pie de forma regular todos los días y que examine el zapato en busca de irregularidades porque pues, el cuerpo se extraña. En lo que se refiere al corte de las uñas, se debe realizar de forma recta y hay que evitar cortar los lados y se debe usar limas de uñas o papel de lija. Si es que hay una uña encarnada, también se debe visitar al médico para que este proceda a retirar. Debemos usar una crema que sea una adecuada calidad, manteniendo la piel de los pies que estén húmedas sin ponerse la crema entre los dedos. Nunca andar descalzos, puede usar sandalias, zapatos con tiras de cuero entre los dedos. Sobre todo la sandalia de tipo romana, esa sandalia que se pone entre el primer y el segundo dedo, ese se debe evitar, ¿no? Se debe también tener cuidado con los zapatos que se utilizan, debe de preferencia comprarlos en la tarde, porque en ese momento están los pies
edematizados, evitar los zapatos en punta, deben tener, los zapatos deben tener espacio para que los dedos se muevan, no usar los mismos zapatos a diario, tener dos pares, hay que revisarlos antes de usarlos, y los pasadores no deben ser muy apretados, muy estrechos y muy flojos. En cuanto a las medias, deben ser de color claro, limpias, secas, para que si son de color claro, si tienen sangrado, puedo identificarlos de forma adecuada. No debo fumar, incluso cruzar las piernas puede disminuir el flujo sanguíneo. Y bueno, el profesional tiene que enseñar de forma activa al paciente cómo es que debe ser el cuidado. Debo examinar, debo realizar también talleres de educación, tengo que enseñar a los pacientes cómo va a ser el apoyo de pies, promover el autocuidado con las cremas, revisar la planta de los pies todos los días de forma directa o con un espejo o con un familiar que lo haga diario. Y en el primer nivel de atención, todos los profesionales deben estar entrenados y capacitados para identificar anormalidades, evaluar el movimiento, el uso del diapasón, la evaluación de los pulsos. Y lo más importante, creo, es que lo recomendamos es que se deba de formar centros de atención primaria para evaluar la diabetes y el prediabético, ¿no? Solamente conformando equipos multidisciplinarios, en primer nivel este, vamos a poder manejar mejor el pie diabético. En resumen, el pie diabético es una complicación muy frecuente en los pacientes con diabetes. Debemos educar a los pacientes en el autocuidado de sus pies. El examen debe ser cada día. Y de haber una lesión, el paciente debe acudir de inmediato al establecimiento de salud para recibir ayuda, puesto que se debe considerar como una emergencia para el fin de evitar una complicación o una. Muchas gracias. Eso es todo.